Vamos a entrar en el segundo tramo del programa, que es el debate precisamente sobre el modelo económico. Aquí también hicimos un sorteo y el minuto y medio de exposición le tocó a Juan Cabandier para empezar. Su minuto y medio. Muchas gracias. La verdad que la Argentina, en materia de política económica, tiene una cuestión sustancial, fundamental, que es la definición de nuestro modelo de desarrollo. Nosotros apostamos a un modelo de desarrollo con crecimiento y con inclusión social. Apostamos y estamos permanentemente ocupados. Nuestra obsesión es cuidar el trabajo y generar más empleo. Nosotros también creemos que nuestra economía necesita un debate en pos de la definición del modelo. No existe ninguna economía de ningún país central que solamente pueda vivir de la materia prima, de la primarización de su economía. Por eso, en este periodo de tiempo, hemos logrado una reindustrialización de la Argentina, como sucedió del 45 al 55. No opino igual que la señora Carrió, que dijo que el mejor periodo económico había sido de 1860 a 1930, porque en ese momento no había república, no había voto, estaba fuera la gente. Solamente estaba el crecimiento de la oligarquía agraria. Y la verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle valor a las materias primas. Y sobre todo, sustituir producción nacional por importación. De esa manera vamos a generar más empleo, de esa manera vamos a trabajar en pos de las familias, de esa manera vamos a tener mejores salarios, siempre y cuando podamos agregarle más valor a lo que producimos. En ese camino estamos y para eso trabajamos. Nosotros apostamos al mercado interno, al consumo y a la consolidación de este modelo de desarrollo industrial, teniendo en cuenta el resguardo del trabajo y sobre todo la generación de más puestos de trabajo. Gracias. Tiene unos segundos más. 10 segundos más, le decimos a todos si tenía que redondear, usted lo redondeó justo en el minuto y medio. Sergio Berman, entonces, un minuto y medio. ¿Cómo no? Un modelo económico está basado para nosotros en esta idea de que hay que crecer, pero hay que desarrollarse. O sea, son 10 años de crecimiento sin desarrollo y eso se manifiesta justamente por las distorsiones. Distorsiones que no son necesariamente para el analista económico, sino para el ciudadano y el vecino como vos, que con el sentido común sabe que con el INDEC nos están mintiendo, que no hay ajuste más brutal que la inflación, que es el impuesto que pagan los que menos tienen, algo que se mide cotidianamente porque tenés el bolsillo lleno de billetes con los que comprás cada vez menos cosas, y fundamentalmente porque perdimos la credibilidad porque no somos confiables. Improvisar, ir y venir, salirnos del mundo, no cumplir con los acuerdos, decir que nos desendeudamos afuera cuando nos endeudamos casi como hace 10 años adentro, utilizando los fondos de las reservas, de las previsiones sociales, del futuro. Pero fundamentalmente estamos convencidos que la potencia que la Argentina tiene a nivel económico hay que dejarla fluir con políticas de Estado que nos coloquen en el mercado, pero que atraigamos las inversiones. Sin inversión no hay crecimiento, con desarrollo, que es infraestructura, capital de trabajo, progreso, y que la Argentina, que tiene gente tan creativa, tan emprendedora, tenga el Estado que en lugar de que los ahogue, los persiga con un cepo o los restrinja con un secretario de Comercio, los deje vivir en paz, progresar, trabajar. Bien, gracias. El minuto y medio para Elisa Carrió. Sí, yo creo que hay que cambiar absolutamente el orden económico en la Argentina y que todo lo anterior es repetición de más de lo mismo. Y voy a poner un ejemplo. Todos los gobiernos, desde que yo recuerdo, acuerdan precios con las cerealeras, con lo cual funden a los productores. Acuerdan precios con los supermercados, con lo cual funden a los almaceneros. Acuerdan siempre con las grandes corporaciones. Y en consecuencia quiebran las economías regionales, quiebran los productores, quiebran los comerciantes. Hay que hacer un orden fiscal y una revolución fiscal que signifique lo siguiente. Los que comienzan tienen que tener 3 años sin impuestos, con un proyecto que además tenga nicho de mercado hacia afuera, donde además no haya cadenas de peaje en la aduana, ni impuestos de todo tipo que lo único que hacen es fundirlos a los 2 años. A esos 3 años con otorgamiento de crédito empiezan a pagar. ¿Saben cuál es la perversión de la Argentina? Que paga lo mismo Techín que lo que paga un pobre comerciante en proporción en la provincia del Chaco.
En consecuencia, la revolución fiscal es para que el orden económico funcione para las pymes, no hacer política social para las pymes. Porque acá la política pyme es política social, pero cuando Moreno acuerda y cuando recibe es de las grandes cerealeras. Cuando acuerda y recibe es de los supermercados. No se engaña más a la población. ¿Y saben cómo le roban la plata ahora? Con más inflación. Con eso licúan la deuda del Estado. Gracias, Elisa Carrió. Bueno, ahora, por favor. Le voy a pedir lo siguiente, que las tribunas se explayen como quieran, pero si aplaudimos al término de cada una de las exposiciones, se hace un duelo de tribuna y no de candidatos, ¿no? Así bueno, que les pido. Ahora viene el minuto a réplica, comenzando por el sorteo con Juan Cabandier. Un minuto. Muchas gracias. Uno de los temas que tenemos que abordar en el marco económico, indudablemente, es la concentración económica. La concentración económica, lo que lamentablemente sucede a partir de esto, es que se fijan precios indiscriminadamente y eso perjudica indudablemente a los precios. Nosotros tenemos claro que al apostar al crecimiento económico, apostar al mercado interno, apostar al crecimiento de nuestra economía y a la producción, indudablemente tiene un sentido, que es generar más empleo y cuidar el trabajo. Por eso nosotros hemos inaugurado en el año 2003 las paritarias, el Consejo del Salario, para que los trabajadores puedan tener todos los años actualización de sus salarios. También es cierto que hemos trabajado en pos de generar mejores condiciones. Ahora, algo que nos tiene que llamar la atención en pos de esta concentración económica es algo que voy a mostrar. Algunas actividades que tienen que ver con el consumo diario de todos los argentinos. La leche chocolatada, concentrada en un 56% por una empresa. El supermercadismo, 3 cadenas de supermercados concentran el 75%. El pan lactal, las galletitas, etc. Lo puede seguir ahora después con los 9 minutos de discusión libre. Gracias. Bueno, ahora seguimos con el minuto de derecho a réplica. Berman. No podemos, por supuesto, encarar un futuro en lo económico sin decirnos la verdad. Si lo hacemos sobre la base de la mentira, no hay ninguna posibilidad ni de planificación ni de previsión. Y justamente lo primero es medir dónde estamos. En la ciudad ya lo hicimos, con el índice de precios al consumidor, donde evidentemente ya podemos estimar cuál es la inflación real y no la dibujada, que nos permite no solamente presupuestar, sino trabajar también a futuro. Tenemos que entender también que es importante no solo las actividades tradicionales. Nosotros siempre hemos sostenido y apoyado al campo, pero con la intención también que se traigan inversiones para agregar valor. No exportar solamente los commodities que tanta renta le dio a la caja del gobierno nacional, sino justamente proponer actividades más creativas, innovadoras, como lo hay justamente en pequeñas experiencias que nos dan una gran proyección. El Instituto Tecnológico, el diseño, las artes audiovisuales, los pequeños emprendedores. Entendemos que la economía tiene que ver con la cultura, con el trabajo y el progreso. Muy bien. Elisa Carrió, entonces, un minuto de réplica. Quisiera aclararle algo al rabino. Mire, usted se está equivocando con el campo, porque las mayores empresas exportadoras de la Argentina están ligadas a la metalmecánica. Hay que recorrer el país, hay que ver lo que es Esperanza, lo que es Rafaela, lo que son Las Pareras, lo que es Córdoba. El problema de esa gente es que no puede exportar y las cadenas de peaje, es decir, de coimas, desde puerto a aduana, les son imposibles. El problema de muchísimos ahora, pero de muchísimos, es que no pueden importar los insumos para producir ese mercado interno del que habla Cabandier. Entonces, creo que el modelo en realidad de la Argentina es de ciudades inteligentes, de repoblar el territorio a partir de la agroindustria, la producción de comestibles, el diseño, porque todo lo que es avance tecnológico se puede hacer desde los lugares del interior. Y esto va a disminuir la carga de esa fábrica de pobres que el PJ construyó en el conurbano para mantener el poder en la Argentina. Eso es llegar a la clase media. Elisa Carrió, el tiempo. Bueno, ahora entramos en los 9 minutos libres, pueden dialogar entre ustedes, no sé, Cabandier. Quería decir algo en relación que me faltó la primera parte. Este crecimiento con distribución
nos ha llevado a poder graficarlo de forma muy clara. En el año 2004, el 10% que más ganaba en relación al 10% que menos ganaba, la diferencia era de 32 veces. En el año 2013, esa diferencia se acortó a 18 veces. Nosotros lo que estamos diciendo es que falta mucho. También sabemos que falta menos que antes. Nosotros arrancamos un gobierno con 27% de desocupados y hoy tenemos un 7,2%. El primer semestre del año pasado teníamos un 7,9% y este primer semestre tuvimos un 7,2%. Eso significa que seguimos creando empleo. También hemos arrancado en una Argentina donde las exportaciones, para la señora Carrió, se triplicaron en estos 10 años. Hemos decidido tomar una medida muy acertada, que es la regulación del mercado de las compras de divisas, porque nosotros tenemos que cuidar las divisas que tenemos, porque tenemos que pagar vencimientos de gobiernos anteriores, como la Alianza, donde también integró la doctora Carrió. Tenemos que comprar insumos, bienes de capital para poder producir más. La Argentina hoy está en un proceso de reindustrialización y producción. Voy a dar un ejemplo nada más. Hace pocos meses fabricábamos aires acondicionados, los famosos split. Esos aires acondicionados tenían un 40% de insumos nacionales, fabricamos solamente el 40%. Hoy el 100% de los componentes de los split que fabricamos se fabrican en Argentina y son de producción nacional. Eso significa que hemos sustituido importaciones por producción nacional. Ese es el camino que tenemos que seguir, porque ese es el camino del trabajo y la dignidad. Berman o Carrió quieren... Yo quiero contestar dos cosas. Primero, es cierto, pertenecía a la Alianza. Pero esto marca una diferencia enorme que yo te quiero preguntar a vos. Durante el gobierno de la Alianza yo denuncié el pacto de impunidad con el menemismo el día 17 de diciembre del 99. Y a partir de ahí voté en contra de mi propio gobierno cuando había casos de corrupción o inconstitucionalidad. Denunciamos con Mario Cafiero el mega canje. Ahora, ¿denunciaste vos a Cristóbal López, a Lázaro Báez, a Cristina Kirchner, a Néstor Kirchner y a todos los que saquearon y robaron este país? Yo lo hice. Y por la ley Carrió es que hoy está siendo acusado de la Rúa. Y esta es una diferencia. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción, seamos gobierno, no seamos gobierno, tengamos votos o no tengamos votos, con el 1,8 o con el 20 y pico, porque por encima de esto está la lucha por la transparencia. Nunca lo denunciaste a debido, nunca denunciaste estas obras. A ver, estas son las obras comunes, perdón, voy a terminar. Estas son las obras, ¿y por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. A ver, Carrió, pero no importa. Esa es mentira. Irsa, señor eso no te lo voy a permitir. Yo no todos los negocios estuvieron de acuerdo. Riva S.A., todos los negocios de acuerdo. Caputo, que opera a través de la empresa CES. Vinculada al señor Caputo. Calcaterra y Cristóbal López son las empresas comunes. De ninguna manera el PRO y el que es la Viene, a ver, Cabandier. Tiene que contestarle los dos. Voy a contestar porque me preguntó. Cabandier y después Berman le contestan a Carrió. Yo no denuncié porque ya denunció usted, entonces la justicia es la que tiene que investigar. La verdad, Carrió, que lo que yo quiero preguntarle es si usted piensa combatir la corrupción con el Coti Nosiglia. Jamás hablo con porque el Coti Nosiglia. En su lista integra el hijo del Coti Nosiglia y todo el nosiglismo y la banda esa de la Facultad de Económicas. Los delitos no se heredan y vos lo sabés muy bien. Las bandas de la Facultad de Económicas están en su lista, Carrió. Los derechos humanos. Yo no sé. Yo no tengo ninguna relación con el señor Nosiglia, pero los delitos no se heredan, Cabandier. Vos que sos hijo de desaparecidos tenés que saber que los delitos no se heredan. Pero integra su lista y las personas que están en su lista son también artífices de delitos, de manejos descomunales, como lo que pasó históricamente en la Facultad de Económicas, como lo que pasó en los centros de estudiantes. Denuncialos. No, yo creo en la política, yo quiero ganarles.
Para ir a la justicia está usted. Denunciar. Yo quiero ganarles políticamente con los votos, Carrió. A ver, Berman le responde también a Carrió. Les agradezco la intervención. Yo no quisiera dejar de mencionar que justamente estas formas tienen que ver con el pasado, ya sea el reciente que está terminado, el más lejano. A mí me parece que es muy importante que podamos basarnos en argumentar sin ni descalificar ni tampoco decir cosas imprecisas. Por lo tanto, te aclaro que yo no estuve ni en la coalición cívica y cuando estuve con los que estuve lo hice con mucho orgullo y participación desde la sociedad civil. Yo estoy planteando con claridad que mi inclusión en la política partidaria es a través del PRO. Y las cosas no se mezclan, ni se confunden, ni tampoco se ponen en cualquier lugar, como al mismo tiempo voy a defender plenamente, es verdad y no podés decirme que es mentira lo que es verdad. Bajo ningún punto de vista lo voy a permitir. Lo que es verdad y lo que es mentira. Y podemos discutir todo lo que ustedes quieran, pero con un orden, basándonos en la verdad. Vos estás tomando un tema ahora personal mío que yo puedo dar fe de lo que yo pertenezco, no. Por lo tanto, no lo voy a permitir, ni con las empresas, ni con el tema de lo que vos estás insinuando, que como bien vos decís, que estoy de acuerdo con la denuncia, pero no con la permanente demolición, porque nosotros tenemos que construir con denuncias institucionales que se dirimen en la justicia, ni mediáticas ni las confrontaciones. Pero te pregunto una cosa. ¿Vos conocés el Código Penal que dice que el funcionario que en ejercicio de sus funciones y conociendo la existencia de un delito no denuncia tiene de 3 a 6 años de prisión? ¿No conociste ningún delito en la legislatura que hayas debido denunciar como funcionario público? No conocí. ¿En el templo tampoco? Tampoco. En la cama, entonces, tampoco. Señores, no hay corrupción, Tampoco. Lo ha dicho el rabino, no hay corrupción. Tampoco. No van a luchar contra la corrupción. Tampoco. Y esta tampoco es la te voy a gran permitir diferencia entre estas dos listas que nos llevamos muy bien. Nosotros luchamos contra la corrupción y ellos no luchan contra la corrupción y es la única diferencia porque muchas otras cosas de ninguna manera. De ninguna manera. Todas las denuncias que nosotros hicimos las hicimos orgánicas en el marco que corresponde. Por un lado te quiero decir que los diputados del PRO con otros bloques han participado en proyectos y en denuncias que tienen que ver, quizás no tienen la exposición mediática de proponerse ser los campeones de la denuncia, pero sí son representantes en el ámbito institucional donde trabajan. Y no voy a venir ahora a defender cada una de esas iniciativas, incluidas los juicios políticos a los funcionarios. Vos me estás trayendo la cita de las cosas que tenemos que decir. Las hicimos en tiempo y en forma, sin salir a gritar afuera lo que tenemos que resolver adentro de las instituciones. Las denuncias no son personales, son institucionales en el ámbito de la República. ¿Podría realizar una intervención en la discusión económica, que es la que estamos en este debate? Yo decía al principio que teníamos que intentar no volver al pasado. Por ejemplo, una de las medidas que tomó una persona que hoy está en este estudio y que también es candidato de la lista de diputados del PRO, cuando era viceministro, Federico Sturzenegger, actual presidente del Banco Ciudad, fue parte de la reducción del 13% a los jubilados y a los estatales. A eso no queremos volver. Tampoco queremos volver a los que reducían las transferencias de dinero y de presupuesto a las universidades. Lo que tampoco queremos hacer es llevar un tipo de cambio de 7 u 8 pesos para beneficiar al sector exportador, como lo que ha dicho Alberto Sánchez, asesor económico de la Coalición Sur, que integra la otra fuerza política. Nosotros estamos en una situación, realmente en un contexto económico de riesgo y complicado. Muchas veces lo dijimos, muchas veces nos decían que nosotros estamos magnificando, hablando generalidades, que no era real, que el mundo estaba bien. Fíjense, hoy hasta un diario conservador, como el Diario de la Nación, dice que el mundo se desacelera por el freno de los países emergentes. Cabandier, a los tres, para terminar, Bonelli, para terminar el concepto, porque ya hablaron mucho los compañeros del debate, quiero decir, nosotros estamos sobrellevando dificultades serias en materia económica. Estamos obsesionados por mantener el empleo y sobre todo por reducir el empleo negro, el empleo no registrado. Y seguramente también hay cosas que nos faltan, entre ellas llegar al pleno empleo, que es 3% y menos. Hoy estamos en 7,2 y vamos a lograrlo, pero si trabajamos... Cumplimos los 9 minutos. Si trabajamos, les proponemos, si ustedes están de acuerdo, a hacer 2 minutos más, digamos, dado que... ¿No? Estoy. Bueno, si no están de acuerdo, no.
Vamos ahora porque entonces tenemos a la otro pausa. Tema, ¿o no? Sí, hay otro. Claro, en el otro tema siguen hablando, no hay problema. Vamos a hacer una pausa, Marcelo. Les aclaramos que queda el tercer bloque, después el cierre. El tercer bloque tiene que ver con la justicia, seguridad, derechos humanos e inclusión social. Vamos a escuchar las propuestas de cada uno de estos 3 candidatos. Bien, muchísima gente en los estudios de A Dos Voces. Bueno, muchos... Pueden pasar.